Bienvenidos a Historias Reproductivas desde el campo, el espacio donde el conocimiento técnico se encuentra con la realidad de quien trabaja la tierra cada día. Soy el conductor de este diálogo y hoy tenemos un panel que representa exactamente lo que necesita la ganadería colombiana: ciencia y campo en la misma conversación. Tenemos con nosotros a una veterinaria especialista en reproducción, un técnico agropecuario de campo, un campesino con más de 20 años criando ganado y un estudiante que está empezando a descubrir este mundo. Bienvenidos a todos. Para arrancar, quiero que nos ubiquemos en la realidad. John, usted me contó antes de grabar que el año pasado tuvo un problema serio con 3 vacas de su jato. ¿Nos cuenta qué fue lo que pasó? Buenos días, Lorena. Claro, tuve 3 vacas que no quedaban preñadas. O sea, así las llevara con el toro repetidas veces. Pensé que eran problemas del toro, pero no, pues una era muy joven todavía, otra estaba muy flaca, o sea, por el último parto, y la tercera creo que no había terminado de recuperarse por dentro. Fue cuando llamé, pues, al veterinario, que entendí que la reproducción tiene sus tiempos y hay que respetarlos. Ok, y en ese caso, doctora, ¿es frecuente en las fincas de la región? El micrófono. Claro, esto pasa muy frecuente en la región y esto describe muy bien lo que dice John. Resume porque es fundamental conocer los estados fisiológicos del ciclo reproductivo de los bovinos, porque la pubertad, la madurez sexual, la monta, la gestación, parto e ovulación uterina. Cada uno tiene sus exigencias y sus señales. Si estas se ignoran, el fracaso reproductivo es casi inevitable. Y eso tiene un costo enorme, pues, para los productores. Ok, entonces empecemos por el principio. Técnico. Si yo soy un ganadero que acaba de comprar unas novillas, ¿cuándo debo pensar en meterlas al proceso reproductivo? Pues, todo comienza en la pubertad. En los bovinos es cuando una hembra presenta su primer ciclo estral, es decir, cuando un eje hipotálamo, hipófisis, ganodal madura en razas cebuinas como el Brahman o el Gir. Ocurre entre los 18 y 24 meses en razas europeas como la Holstein entre 10 y 14 meses. Pero lo más importante que en la edad es el peso corporal. La novilla debe alcanzar entre 60 y 65% del peso adulto en su raza antes del primer servicio. Ah, o sea, ahí es donde entra mi primer error. O sea, con mi primer vaca, o sea, yo llego, la meto al potrero con el toro al año y medio, pero la veía muy flaca. El técnico me dijo que incluso si quedaba preñada había riesgo de que no obtuviera el ternero. ¿Y cómo sabe un productor sin mucha formación técnica si su novilla ya está lista? ¿Hay alguna señal visible? El micrófono. Micrófono. Claro, Se escuchó claritico. las señales son muy visibles. La herramienta más práctica es la condición corporal, que se evalúa visualmente y por palpación en una escala del 1 al 5. Lo ideal al primer servicio es una condición de 3 a 3.5. Un animal con condición de 2 o menos simplemente no tiene las reservas energéticas para sostener la gestación. Es una evaluación que cualquier técnico puede enseñar a hacer en campo en menos de 1 hora. La recomendación más práctica es no servir las novillas sin valorar la condición corporal. Este rango es ideal para el primer servicio, que la condición corporal sí o sí debe ser de 3 a 3.5 y las escalas de 1 a 5. Una vez que la novilla ya superó la pubertad, ¿qué sigue? ¿En qué momento decimos que el animal ya está listo de verdad? Entramos en la madurez sexual, son cuando los ciclos estrales se regularizan.
En la vaca, el ciclo dura en promedio de 21 días. El rango de 18 a 24, que es el estro. El momento en que acepta la monta dura apenas entre 12 y 18 horas. Es importante detectar bien el celo, es uno de los mayores retos en el campo, y la vaca muestra la tranquilidad, monta a otras, cuando esto pasa, se montan entre ellas y empieza la descarga mucosa transparente y leve en el rubor vulvar. En la facultad aprendimos que la detección de celo es la causa número 1 de fallas en programas de inseminación artificial. ¿Qué estrategias se usan hoy para mejorar eso? La más accesible es la observación 2 veces al día, al menos por 30 minutos. En esto se usan toros vasectomizados con pintura marcada o protocolos sincronizados hormonal con progesterona y la hormona GnRH, que permite inseminar a tiempo fijo sin depender de la detección visual del celo. Don John, ¿usted cómo detecta el celo en su finca? ¿Tiene algún método que le haya funcionado? Pues yo la verdad madrugaba a ver las vacas antes de ordeñarlas. Las que estaban nerviosas, que se montaban unas a otras, esas eran las candidatas. Pero sí, más de una vez perdí el celo porque amanecía lloviendo y yo por allá no iba. Ya detectamos el celo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se hace el servicio y qué opciones tiene el productor? Bueno, el productor tiene varias opciones. El servicio puede ser natural, con el toro o artificial, mediante la inseminación artificial o transferencia de embriones. En monta natural, proporción recomendada es de un toro por cada 25 a 30 vacas en pastoreo extensivo. En la inseminación artificial, el semen debe depositarse en el cuerpo del útero entre 6 y 12 horas después de detectado el celo. Fuera de ese rango, la tasa de concepción cae drásticamente. Técnico. ¿Y por qué, si la inseminación artificial es tan buena, muchos productores siguen prefiriendo el toro? Bueno, es básicamente por dos razones: la cadena de frío y la habilidad técnica. El semen congelado debe mantenerse en nitrógeno líquido a 196 centígrados. Si hay fluctuaciones en el transporte, la motilidad espermática se compromete totalmente y la inseminación artificial requiere entrenamiento. Si la técnica falla o se pierde el celo, el tiempo y el dinero. En zonas con limitaciones logísticas, el toro sigue siendo la mejor opción. El micrófono, Lore. Bueno, la vaca quedó preñada. ¿Qué pasa en esos casi 10 meses de gestación que el productor debe saber, que el productor debe saber manejar? Para el productor es muy importante pues la gestación en los bovinos, ya que esta dura un promedio de 280 o 185 días. El último tercio es el más crítico. El 70% del crecimiento fetal ocurre ahí. Una vaca en baja condición corporal al parto tendrá mayor riesgo de retención de placenta, cetosis y demora en la reanudación de la actividad ovárica posparto, lo que alarga el intervalo entre partos. ¿Y cómo se confirma la gestación en campo? ¿Solo con palpación rectal? La palpación rectal es muy importante y esta pues se puede detectar desde los 35 días y sigue siendo el método más usado por su bajo costo. La ultrasonografía es más precisa desde los 25 días y permite determinar el sexo fetal. También existen pruebas de sangre que detectan la proteína PAG desde los 28 días de postservicio, que son muy útiles en hatos grandes. Doctora, y desde el punto de vista económico, ¿cuánto le puede costar a un productor no confirmar una gestación a tiempo? Esto le puede costar mucho dinero a un productor. Cada día que una vaca está vacía sin saberlo es un día de alimentación, espacio y manejo que no genera retorno. Si un productor tiene 10 vacas vacías sin detectar durante 3 meses,
estamos hablando de una pérdida significativa en costos fijos. La confirmación de gestación entre los 45 y 60 días por servicio. ¿Y cómo se confirma la es una de las gestación en campo? inversiones ¿Solo más con palpación rentables que puede rectal? hacer un productor. Mi recomendación. La palpación rectal es muy importante y esta pues se puede detectar desde los 35 días y sigue siendo el método más usado por su bajo costo. La ultrasonografía es más precisa desde los 25 días y permite determinar el sexo fetal. También existen pruebas de sangre que detectan la proteína PAC desde los 28 días de post-servicio, que son muy útiles en datos Es un grandes. momento de mucha atención. Uno se queda ahí Doctora, pendiente, y mirando. desde el punto de vista Cuando el ternero económico, no salía ¿cuánto le rápido, puede yo costar a un antes productor jalaba no para confirmar ayudar. una gestación a También tiempo? alaba la placenta cuando se Esto le puede demoraba. costar El mucho dinero a un veterinario me dijo, productor. no, eso Cada está día que mal. una vaca Y está vacía entendí sin eso saberlo es después. un día de alimentación, espacio y manejo que no genera retorno. Técnico, ¿cuáles Si un son las productor fases del tiene 10 parto vacas y vacías sin cuándo detectar se durante debe 3 meses, estamos hablando de una pérdida Bueno, el significativa parto en tiene costos 3 fijos. fases. La La dilatación confirmación de cervical que gestación dura entre de los 2 a 6 45 y horas. 60 La días por expulsión del servicio feto que no es debe una de las superar inversiones las más 2 rentables que horas puede hacer un productor. Mi recomendación como multiparas ni las 3 veterinaria horas en es primerizo. confirmar la Y la gestación expulsión entre de los la placenta que 45 y debe ocurrir 60 días por dentro de servicio, las ya que esto primeras 6 a reduce las 8 horas pérdidas por postparto. vacas vacías no Si la placenta detectadas. no sale en este tiempo, Bueno, ahora hablamos de una llegamos al momento retención más de esperado placenta y también que el más dispone delicado, a el parto. metritis y Don John, compromete la ¿cómo fertilidad vive usted futura. ese momento en la finca? Pues es un momento de mucha tensión. Uno se queda ahí Sobre jalar la pendiente, mirando. placenta, Cuando al el ternero hacerlo, no esto salía puede rápido, causar yo antes hemorragia en jalaba las para ayudar. carúnculas También uterinas o alaba incluso la el placenta prolapso cuando se uterino. demoraba. El Lo veterinario me dijo, correcto no, es eso limpiar está la mal. zona, Y prevenir entendí eso infecciones con después. antibióticos intrauterinos si es necesario, y Técnico, apoyar ¿cuáles con son las fases del oxitocina solo parto bajo y cuándo recomendación se debe intervenir? veterinaria, nunca a la fuerza, Bueno, ya que el se parto lastima la tiene vaca. 3 fases. La Don John, dilatación y cervical después que de que el dura de técnico y la 2 a veterinaria 6 le horas. explicaron todo La esto, ¿cómo expulsión cambió del su manera de feto que no entender debe el parto? superar las 2 horas No, pues ahora tengo mucha más paciencia, en observo, multiparas ni las cronómetro, 3 horas y si en algo no primerizas. sale en los Y la tiempos que me expulsión de la enseñaron, llamo al placenta que debe técnico antes ocurrir de yo meter la dentro mano. de O sea, las ya no improviso. primeras 6 a 8 horas postparto. Si Bueno, la y placenta llegamos al no último sale estado, en este que tiempo, creo que es el más hablamos de una visible para el retención de productor. placenta que dispone Estudiante, a ¿nos explicas metritis qué es y la compromete la involución fertilidad uterina futura. y por qué importa tanto? Con gusto. La involución uterina es el proceso por el cual Sobre el jalar útero la regresa a su placenta, tamaño, al hacerlo, tono y esto puede condición causar normales después del hemorragia en parto. las En bovinos carúnculas bien uterinas o manejados tarda incluso el entre prolapso 25 y uterino. 45 días. Lo Pero factores correcto como es parto limpiar la exitoso, zona, retención prevenir placentaria, infecciones con metritis, antibióticos bajo balance intrauterinos energético si o es estrés necesario prolongado, pueden y extenderlo apoyar hasta con 60 oxitocina días o solo bajo más, recomendación retrasando la primera veterinaria, ovulación nunca a postparto. la fuerza, ya que se Bueno, lastima la vaca. ¿y qué pasa si el productor mete el Don toro o John, y insemina después de antes que el técnico y la proceso veterinaria le termine? explicaron todo esto, cómo cambió su manera de entender un parto? Cuando el productor No, ingresa pues el ahora toro, tengo mucha más antes de paciencia, inseminar, observo, el útero cronómetro, simplemente y no si algo está no sale preparado en para los tiempos recibir que un me nuevo enseñaron, embrión. llamo al técnico antes de yo Puede meter la haber mano. O fecundación, sea, ya no pero improviso. la tasa de mortalidad embrionaria temprana Bueno, será y muy llegamos alta. al último estado, Por eso que creo que es existe el el más periodo de invisible para el espera productor. voluntario, al menos Estudiante, de ¿nos explicas qué 45 a es la 60 días involución posparto uterina y por antes qué del importa primer tanto? servicio. Esto no es perder tiempo, es garantizar Con que el gusto. siguiente La ciclo involución sea uterina exitoso. es el proceso por el cual el útero regresa a su tamaño, Bueno, y lo otro, tono en y este condición periodo normales puede después del ajustarse parto. según la En condición bovinos bien corporal. manejados Una tarda vaca entre que llegó 25 y al parto en 45 una días, buena condición pero se recupera factores más como rápido partos que la distóxicos, que llegó retención flaca. Por placentaria, eso el manejo metritis, nutricional bajo balance durante la energético gestación o y estrés el prolongado pueden puerperio extenderlo es hasta tan 60 días o determinantemente más, retrasando para la el primera internado entre ovulación parto y postparto. parto. Bueno, ¿y qué pasa si el productor mete el toro o insemina antes de que ese proceso termine? De quien aprende desde el error. Antes de despedirnos, Cuando el quisiera que cada uno productor nos ingresa dejara el una sola toro, frase, antes de un mensaje que inseminar, se lleve y el reflexione útero hoy desde el simplemente no campo o está desde este preparado para podcast. recibir un nuevo embrión. Puede haber fecundación, Bueno, pero la para tasa mí de lo que me mortalidad quedó fue embrionaria que debemos temprana será respetar los muy tiempos alta. del cuerpo del animal. Por eso Eso nos existe puede el ahorrar periodo dinero, de espera sufrimiento voluntario,
al menos también de poseen 45 a frustraciones. 60 días Ahora posparto que he aprendido a antes llevar del primer registros servicio. de cada vaca, Esto no es aumenté el perder toro tiempo, sin es consultar. garantizar que el siguiente ciclo sea exitoso. Para mí que la tecnología Bueno, y lo solo otro, funciona en este cuando periodo puede quién ajustarse según la para condición cuando quién corporal. está en el Una campo vaca que llegó todos al los parto días, en una conoce buena sus condición se animales recupera y más rápido confía en el que la proceso. que llegó El flaca. técnico y el Por eso el campesino manejo deben ser nutricional unidos. durante la gestación y el Bueno, para mí puerperio que es cada tan estado fisiológico que determinantemente aprendí en los libros hoy tiene para el clara intervalo evidencia. entre parto y Eso cambia parto. completamente cómo voy a aplicarlo en mi vida profesional. Hemos recorrido los 6 estados fisiológicos con ciencia, con experiencia y El con la consejo que honestidad yo de dejo quien como aprende desde el veterinaria error. es que al manejo Antes de reproductivo despedirnos, esto pues no quisiera es que un cada gasto, uno nos dejara esto una es una sola frase, inversión. un mensaje que Una se vaca lleve quien que nos pare escucha cada hoy 12 o desde el 13 campo o meses desde en el salón buena de clases. condición y con suficiente tiempo de recuperación uterina Bueno, es una vaca para que mí da lo que me quedó productividad fue que sostenida por debemos años. respetar los tiempos del Ok, así finalizamos esta historia. Hoy recorrimos ese camino juntos gracias a nuestra veterinaria, a nuestro técnico, a don John y a nuestra estudiante. Y gracias a ustedes por escucharnos. Esto fue Historias Reproductivas desde el Campo. Hasta la próxima.